Para conversar de esto estamos con Rosana Galesio aquí en la cabina de Radio Exitosa, quien es especialista en temas contables y financieros. Rosana Galesia, muy buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, algo que decía antes de tu intervención era que el IGB, o lo parecido en Estados Unidos, es de 10%, ¿verdad? Sí. O sea, es mucho menor que en el Perú, que hemos tenido a veces hasta 19% aquí. Sí. Bueno, la pregunta inocente para que el público sepa, ¿por qué esa diferencia tan grande? Lo que pasa es que la recaudación tributaria también, si queremos hacer una comparación con Estados Unidos, está mucho más organizada y el margen en donde se lleva a los contribuyentes que les llega esa recaudación tributaria es amplísima. En este caso estamos hablando de una recaudación tributaria en Perú sobre un margen de contribuyentes formales muy pequeña. Hablando en términos porcentuales, ¿cuánto sería, por ejemplo, de la gente que está en edad activa en Estados Unidos que paga impuestos y los que pagan impuestos en el Perú? En Estados Unidos puedes estar hablando de alrededor de un 80-85% que pagan sus impuestos. Bien. Y que tú recaudas impuestos, o sea, la caja fiscal está recibiendo impuestos o recibiendo ingresos por diferentes conceptos, no solamente con un impuesto indirecto como es el IGB o el IVA para ellos. En nuestro caso es mucho menor. ¿Cómo cuánto menor? A ver, no pasamos de un 30-35% y dependiendo. Tenemos varios regímenes. El régimen general es normalmente el mayor recaudador y donde el IGB representa el 52% de la recaudación. Entonces es bastante importante decir que se va a bajar 1 o hasta 3 puntos, como dijo Pedro Pablo Kuczynski, de acá hasta que termine su gestión. Y el RUS, que es masivo, con bodeguitas y todo. Lo que pasa que en ese caso, por ejemplo, en el caso del RUS, o lo que llamamos como micro, o los negocios micro, normalmente el IGB se ve reflejado en las boletas de venta que no se suelen dar a todos los consumidores que van a las tiendas. Si tú vas a una bodega, por ejemplo, compras tan rápido que es bien difícil que termines pidiendo una boleta de venta. No está apurado también, ellos atienden a 5 con un solo personal. Exactamente, y se presume que yo debo pedir a partir de 5 soles, debo pedir mi boleta de venta para desagregar ese IGB. Pero eso no se da en la práctica, ¿no? Entonces es un poquito ahí complicado, por ejemplo, hablar de una recaudación mayor, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo haríamos en el caso del Perú para ir bajando el IGB y no afectar la caja fiscal? En realidad, no necesariamente, hay opiniones en contra y a favor del tema del IGB, pero en realidad no necesariamente es bajarlo así significativamente, sino es primero trabajar en una recaudación más ordenada. Por ejemplo, si yo bajo un punto en el IGB, en el caso de servicios, directamente yo cualquier servicio que voy a brindar a una empresa, yo le adiciono el IGB y sé perfectamente que no es un ingreso mío. Si fuera 19, 18, 17, yo debo reconocer mis ingresos antes de ese IGB. Y eso va a ir como recaudación. Esa es una cuestión bastante teórica. Yo lo veo en la práctica, a veces no funciona. En la práctica es complicado, sobre todo en productos. Dice, claro, el cliente dice, oye, pero no puedo pagar más. Oye, sin IGB no puedes. No, señor, no se puede. No se puede. Pero al final no, y es gracioso porque en servicios sí se puede dar, como te digo, mucho más directo y van a ver la diferencia. Pero en producto, si yo digo que a un producto de 10 soles le voy a aplicar la baja del IGB, le voy a subir en el margen o en otros conceptos. Y finalmente el producto va a seguir siendo 10 soles. Es bien complicado que yo diga que voy a reconocer esa baja del IGB inmediatamente. Tengo otros conceptos que aplicar al margen de mi producto y los voy a aplicar sobre otros. Entonces, no se va a ver directamente reflejado. Lo que es importante es trabajar en una recaudación organizada, en una reestructuración. ¿Cómo así? Suena bonito, una recaudación organizada. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos entender? Por ejemplo, en el tema, lo que hablábamos del RUS, por ejemplo, o lo que hablábamos de los pequeños negocios o medianos negocios, que todos tengan, tanto por la parte del consumidor como la parte del contribuyente que vende, que todos tengan la instrucción y la filosofía y la lógica de dar el comprobante de pago para que todo aplique y que realmente se mida lo que yo vendo sobre lo que yo compré, para que sea una cosa equitativa. Entonces ahí sí se va a ver una mayor recaudación. Porque si yo dejo de recibir toda esa parte del impuesto general a las ventas, en realidad no voy a hacer mucho solamente aplicando sobre los mismos contribuyentes que siempre cumplen, que son los formales. Y que son los que cargan todo el peso. Y que normalmente son los que se cargan y además cuando la recaudación no llegan, no solo cargan con los impuestos que pagaron, sino con las fiscalizaciones que se comienzan a aplicar una tras otra. Entonces en realidad estás hablando sobre el mismo mapa.
son el mismo conjunto. Claro, por eso hay mucha gente que dice, oye, ¿para qué te vas a meter con problemas? Si acá los informales lo hacen mejor, no tienen el problema, la SUNAT no está tras ellos. Por ejemplo, a un pequeño empresario la SUNAT le cae, que vamos a hacer, vamos a revisar sus cuentas, tenga listo, el hombre está produciendo para un cliente, tiene que conseguir un contador experto, que todo un staff para que le arregle, porque no falta. Y además son constantes, porque te abre con un periodo, como le llaman, un periodo fiscal, un año, y de inmediatamente llega el otro año y después continúa. Entonces, tú también te estás distrayendo de producir. Claro, porque estás preocupado las multazas que te pueden caer. Exactamente. Además que uno ya conoce que primero yo presumo, yo como ente fiscalizador, primero presumo y después realmente veo si hubo una sanción o no. Entonces, ahí hay que tener sumo cuidado, ¿no? Muy bien, estamos conversando con Rosana Galesio, especialista en temas contables y financieros y tributarios también por lo que veo. Entonces vamos a hacerle la pregunta, inocente yo en esos temas, le digo, ¿cómo hacer para ampliar la base tributaria, para que todo el mundo tribute, o casi como en Estados Unidos, siquiera un 85-90% de personas que están en movimiento económico? Lo primero que tendría que, es lo que estaba planteando al comienzo, lo primero que tendría que hacerse es realmente un mapa actualizado de todos los contribuyentes de acuerdo a los regímenes en el que están, al que les aplica este tipo de impuestos. Lo segundo es trabajar no solamente en cuanto a un impuesto indirecto como el IGB, sino también en otros impuestos que se puede recaudar interesantemente, como es el tema del impuesto a la renta, pero dando ciertas facilidades. Por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, normalmente si yo soy un formal, yo facturo a clientes que a mí me pagan después de 30, 60, 90 días. En algún momento tiene que pagar al mes. Exactamente, en algún momento escuché una sugerencia que dieron muy interesante que se va a plantear en este nuevo gobierno, de que en realidad se ve ese pago de renta sobre aquellas facturas que fueron realmente cobradas. A mí me va a invitar ese tipo de oportunidades, porque derechos no tengo ante la SUNAT, ni beneficios tal cual, sino oportunidades de que yo pueda contribuir mejor, porque en verdad voy a reconocer un impuesto a la renta cuando yo tengo la renta ganada, y no solo como documento, ¿no? Claro, acá tienes la factura, no tienes que pagar, señor. No, es como una inversión, te dicen, qué horrible, tienes que pagar. Exacto, si no entonces si yo amplío el concepto de los impuestos a recaudación y no solo aplico sobre el IGB, va a ser, valga la redundancia, recaudar va a ser mayor. Eso es lo que queremos también. Exactamente, porque tampoco se puede dejar de recaudar, porque eso está, uno voltea y eso está en beneficio de todos los peruanos, porque es para hacer obras, para mejorar la caja fiscal. La última vez que se bajó el IGB fue en el 2011, pero también la situación económica del Perú era distinta, ¿no? Entonces, creo que en este momento que recién en el último mes se ha visto el crecimiento del país, no es el momento más propicio para hablar aún de una baja, ¿no? Hay que irlo mirando y además este gobierno va a tener la tarea de reestructurar muchas instituciones regulatorias, que en los últimos meses, entre ellas la SUNAT, aduanas y SUNAFIL, que son las tres que persiguen al mismo grupo de contribuyentes. Eso es bien importante de primero poner en práctica, antes de hablar de bajas. Muy bien, bastante interesante, pero vamos a ver qué opina el público sobre el tema. 251-9422. Buenas noches, mi estimado, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? José Campo Pollero, soy secretario nacional de la Federación de Mercados, muy preocupado por lo que acaba de escuchar, que nosotros pagamos el IGB el 18%, y en Estados Unidos pagan el 10%. La situación es abismal. ¿Cómo podemos ampliar la masa tributaria si hay una injerencia en ese sentido? Definitivamente, incluso en nuestra patria, en nuestro Perú, pagamos impuestos a los alimentos. ¿Se da cuenta? Eso no existe en Estados Unidos, no existe en Europa. No hay impuestos a los alimentos, sobre todo los productos que son perecibles, como son las carnes, los pollos. Eso es injusto y antisísmico, es inhumano. Pero sin embargo, se sigue manteniendo ese cobro a las carnes, lo cual perjudica tamañamente a todos los comerciantes en carne, porque también se paga un doble impuesto. A la hora de comprar pagamos un impuesto, y a la hora de vender también nos quieren cobrar otro impuesto. ¿Se da cuenta? Entonces todo eso, está mal diseñado en contra del pueblo peruano, porque definitivamente no puede comer buenas proteínas para poder, defender su vida, y también definitivamente es un impuesto draconiano, porque uno se alimenta al mediodía y en la noche lo está eliminando. Eso tampoco no es un impuesto real
y consistente. Por eso es necesario que se exonere del impuesto a los alimentos, a todas las carnes que son perecibles. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Bueno, tenemos el punto de vista. Entonces, ¿tú crees que se podría exonerar el impuesto a los alimentos de primera necesidad al menos? En realidad tiene que ver la fuente de donde provienen estos alimentos o estos productos, ¿no? Si estamos hablando de empresas que tienen que pagar, tienen que importar parte de los insumos o tienen que pagar también por esas compras, van a tener la misma cadena valor del tema del IGB. Porque, vuelvo a repetir, es un impuesto indirecto que si bien yo lo aplico en las ventas, también lo aplico en las compras. El señor dice, pues yo pago impuestos al comprar y pago impuestos al vender. Dice, exactamente, pero si yo los aplico adecuadamente, yo termino deduciéndolos. En realidad, en productos, el margen entre la compra y la venta se hace bastante menor. Donde se ve la afectación es en servicios, porque en realidad yo facturo con IGB, pero no necesariamente todas las horas o los insumos que yo tengo que aplicar para dar el servicio tienen IGB. En ese caso sí tengo que tener claro cuál es realmente mi ingreso, porque ese impuesto indirecto no me pertenece. Yo me vuelvo un recaudador temporal de la SUNAT. Y debo estar bien claro que eso lo voy a trasladar a quien le corresponde, ¿no? Muy bien, bueno, entonces hablemos del caso de las universidades particulares, los colegios particulares que también están liberados del IGB. Ellos no pagan esos impuestos. Sí, sí. En cuanto a las Por eso que levantan bien a muchas. En cuanto a las instituciones educativas y las instituciones sin fines de lucro, entre comillas, yo creo que ya es momento también de hacer una gran diferencia, porque sí es cierto que el concepto sin fin de lucro, ¿hasta dónde llega? ¿No? Hay una delgada línea. Los he visto con carrazos ahí a los dueños, ¿no? Una vida, finalmente no termina de ser, vamos a llamarlo fríamente un negocio, ¿no? Pero sí es cierto que nace y se desarrolla sobre un concepto de sin fines de lucro. Es que le hacen mala competencia también, por ejemplo, a las universidades nacionales y colegios nacionales, ¿no? Exactamente. Terminan con una, vamos a decir, una baja visión de la gente, porque no pueden pintarlo tan bonito, no pueden ofrecer lo que aparentemente es calidad, aparentemente digo, no se comprueba. Mira, los servicios más caros en este país en este momento creo que son, y que son de primera necesidad, la educación y la salud. Hablando de buen nivel de educación y buen nivel de salud. Deberían ser los principales recaudadores. Sobre todo si son particulares. Sobre todo si son particulares. Hemos visto rectores que se pagan 1.600.000 al mes, 2 millones en universidades particulares. Claro, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como todo ese ingreso no está sujeto a renta como tal, queda, como se llama, en líquido para pagar ese tipo de conceptos o ese tipo de beneficios que dan internamente. Y como es una institución privada, finalmente, solo se va a regular por aquella empresa o sector que le corresponde revisarla. Pero a nivel tributario sigue siendo sin fines de lucro. Entonces queda un vacío en ese camino, ¿no? Yo al menos al ver tantas universidades con gente como esta universidad particular, que no quiero mencionar su nombre para que no se arañe, que los profesores que son familiares del rector cobran 100.000 soles al mes, la hija, el yerno, ese tipo de cosas no pueden haber. Finalmente tú le puedes poner el valor, vamos a llamar promedio o razonable de lo que son tus conocimientos, pero sí es cierto que debería ser regulado de alguna manera, 1.600.000 al mes, porque no son realidades peruanas en realidad. No cobran más que el rector, dice, de Harvard, el rector de Oxford, dice. Ni realidades peruanas, ni realidades quizá que se ajustan a lo que pasa realmente en la institución, ¿no? A lo que se recibe como servicio. Entonces hay que revisarlo por ese lado. Sí, ha sido bastante clara y te agradezco por eso. Siempre tenía esa duda. Siempre tenía esa duda en las universidades. Imagínate, no es lo mismo una universidad nacional donde nos hemos formado nosotros con tanto esfuerzo, que cuando ver cómo lucran, que es la palabra correcta. Es un sector muy interesante y muy importante de revisar. Sí, es verdad, porque se mueve muchísimo dinero. Sí. Y el problema está que los profesores no le pagan así, porque yo he trabajado, les pagan normal. No, yo también he tenido la oportunidad de ser 30 soles la hora, 40 soles la hora. ¿Y dónde está? Por eso es que en este país somos muy de unos márgenes o unas dimensiones hasta muy extrañas, ¿no? Entre los primeros niveles y los niveles que realmente son operativos y que son los que ejecutan. Al final es el profesor el que hace la universidad. Son los profesores los que dan todas las horas. Y no nos compensan. Hay una gran diferencia en honorarios. Y aparte de eso, bueno, eso ya poco se escapa al tema tributario, el profesor termina haciendo la última rueda de coche, porque los alumnos se quejan, cambian al profesor y traen a otro. Así es. Eso es terrible. Y Oye, están tratando de mejorar su educación, pero ellos se rebelan, se organizan, ¿no? Sí, es cierto. Y la universidad particular le hace bastante caso en ese sentido al alumno, porque es un alumno cliente.
es el que paga. En Y- realidad es la voz, ¿no? Es la Sí, voz. es el que paga, así que hace sentir sobre el peso, o el Sí. peso de la billetera de su papá en todo caso. Sí. Muy bien. ¿Qué más nos podrías agregar, Rosana Galecio, para terminar esta entrevista? Algo de repente que se nos ha escapado del tintero, sobre todo a mí que soy neófito en los temas tributarios contables. Bueno, en realidad, como bien explicabas al comienzo y te escuchaba, en cuanto no nos pongamos en cuanto a Estados Unidos, que ya hemos visto la recaudación es mayor, la estructura tributaria gubernamental también es diferente. Veamos en Latinoamérica, ¿no? Si bien estamos en un punto medio porque estamos por debajo de Argentina, por Debajo de debajo de Ecuador. Chile, estamos por encima de Colombia, estamos por encima de otros mercados que también tienen un gran desarrollo económico. Entonces, si bien en los últimos años han estado un poquito parados, y Perú ha seguido siendo la que crecía, la que se engordaba de manera desordenada, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de que se haga una reestructuración tributaria, se miren todos los sectores como los que hablábamos, educación, salud, no solamente el consumo masivo al consumidor final, porque estoy casi segura que si el IGB bajara, al consumidor final en productos no le va a llegar esa baja, porque el producto va a seguir manteniendo un valor. Y yo como vendedor de ese producto voy a decir que tengo otros márgenes que reconocer en el precio, que no significa que yo afecte mi precio por la baja del IGB. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Rosana. Y bueno, nosotros vamos a la pausa ya sabiendo un poquito más de ese tema. Muchas gracias. Esperando también que ustedes llamen para que den su opinión. Muchas gracias, Rosana. Gracias a Galecio. ti. Muchas por gracias. tu presencia. Nos vamos a la pausa y ya volvemos porque son las 9:01. 9:01.